Bien, entonces yo proyecto de nuevo, pero las paso rápido porque simplemente ya lo que explicaste vos. Sí, sí, así lo Ya lo ven qué expliqué, pasa, entonces verificadas. simplemente lo paso muy rápido, después los chicos lo pueden ver tranquilos cuando vean el PowerPoint. Entonces acá está la descripción de la reacción de sustitución nucleofílica unimolecular, que es conformación de intermediario carbocatión. Y acá está explicando que esto puede ocurrir directamente porque se sustituye el nucleófilo al carbocatión o porque se elimine el grupo hidroxilo y el hidrógeno, ¿sí? Sea una reacción de eliminación y luego una de adición, ¿sí? Esto está explicado en los textos también. Y acá hay ejemplos, tanto para alcoholes terciarios como secundarios. Luego el mecanismo de sustitución nucleofílica bimolecular, que es para alcoholes primarios, ¿sí? También en presencia de ácidos, y recuerden que el ingreso, la formación y la ruptura de enlace es en el mismo momento porque es una reacción concertada. Acá simplemente hay una mención de que los alcoholes primarios y secundarios se utilizan como catalizadores cloruro no me acuerdo cómo, cloruro de sulfito o dibromofosfito, para que esas reacciones sean concertadas, ¿sí? Y permitir que haya un cambio de la configuración del carbono si es un carbono quiral, ¿sí? Esto, de todos modos, no vamos a ahondar en eso. Y antes de la reacción de Lucas en este PowerPoint están los mecanismos de eliminación del grupo hidroxilo de los alcoholes, donde en medio ácido y con alta temperatura, la reacción de los alcoholes va a producir una deshidratación y se va a producir una eliminación y se va a generar un doble enlace. En este caso, el medio ácido va a permitir que el grupo hidroxilo sea un muy buen grupo saliente. Y aquí abajo está el mecanismo de este grupo saliente, está facilitado, digamos, por el hecho de que capta el nucleófilo del protón. Y al captar el protón forma un carbocatión y obviamente nuevamente el medio ácido capta el otro protón y entonces así se forma el doble enlace, ¿sí? Entonces capta tanto el nucleófilo como el protón de el carbono que queda, ¿no? El carbono aledaño al carbono que tiene el grupo carboxilo. En este caso además va a ser el carbono menos sustituido. Fíjense que capta el carbono, bueno, en este caso son equivalentes, pero en este caso no. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá lo que estamos viendo son dos reacciones, una reacción de eliminación de un alcohol terciario, donde hay hay la formación del doble enlace, pero fíjense que en el primer caso, si nosotros numeramos carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4, el doble enlace estaría en carbono 2 y en el otro caso el doble enlace está en el carbono 1. Y fíjense que la probabilidad mayor es que se elimine el carbono, perdón, el hidrógeno, y estoy medio trabada. El hidrógeno, ¿sí? Es mayor esta probabilidad que se elimine este hidrógeno, entonces se forme el doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3, y no el hidrógeno de este carbono, lo cual daría este compuesto. Entonces, fíjense que la segunda extracción de protón que hace el medio ácido es normalmente en el carbono menos, más sustituido, no menos sustituido, más sustituido que es este. Y acá se está mostrando el intermediario carbocatión es el mismo. Este es cuando el alcohol se protona, el intermediario carbocatión es exactamente el mismo y lo que acá se está mostrando son los dos productos y la estabilidad de los productos. En este caso, este producto, el 2-metil 2-buteno, es más estable que el 2-metil 1-buteno. ¿Por qué eso, chicos? ¿Cuál es la causa de esta mayor estabilidad? ¿Qué estabiliza
al compuesto 1 y al compuesto 2, o sea, ¿qué hace más estable al compuesto 1 en comparación con el compuesto 2? ¿Qué es? ¿Qué es, chicos? La energía, que tienen menor energía. Nosotros vemos que tiene menor energía el 2-metil 2-buteno, pero ¿qué es lo que hace que tenga menos energía? ¿Qué es lo que lo hace más estable? ¿Qué pasa en los dos carbonos que están involucrados en el doble enlace acá y en los que están involucrados en el doble enlace acá? ¿Cuántos sustituyentes tiene este carbono y cuántos sustituyentes tiene este carbono? Y lo mismo, ¿cuántos sustituyentes tiene este carbono y cuántos sustituyentes tiene este carbono? Hola, hola. Si ustedes observan, este carbono del doble enlace, está disustituido y acá no está sustituido. ¿Sí? Este carbono está con un solo sustituyente y acá está disustituido. Entonces, en este caso, los dos carbonos del doble enlace están sustituidos. O uno con un solo carbono y otro con dos. Entonces hay estabilización por efecto inductivo. En este caso, este está disustituido, este carbono, y este para nada. Entonces eso hace que sea más estable el compuesto que está más sustituido, ¿sí? Por eso hay una diferencia en la cantidad que se va a formar de estos compuestos, aunque los dos se van a formar. ¿Se entiende, chicos? Y acá en este gráfico nos está hablando de que los alcoholes que tienen más probabilidad de deshidratarse son los alcoholes terciarios, más que los secundarios y más que los primarios. Bien, avanzo, Víctor, a ver si... bueno, esto es comparación entre la eliminación 1 y la sustitución nucleofílica 1, y acá está lo que también vimos antes, de que la sustitución nucleofílica 2, perdón, la eliminación 2 produce el doble enlace, o sea que produce grupos de la familia de los alquenos, y la sustitución nucleofílica bimolecular va a producir otra familia de compuestos que son, ¿qué grupos son estos? Ya los hemos visto, ya hemos visto al menos la nomenclatura. ¿Qué grupos son? Chicos, éteres, ¿sí? Entonces, una de las vías para formar éteres o de los mecanismos para formar éteres es a través de, partiendo de alcohol. Fíjense que reacciona un alcohol con otro alcohol, en este caso los dos alcoholes es el mismo, es etanol, en presencia de ácido y altas temperaturas, sustitución nucleofílica bimolecular y va a dar éter. Bien. Esto yo creo que ya lo habíamos visto, está en la práctica esto, Víctor, si querés lo paso. ¿Sí? Sí. Sigan, seguir con la parte. Bien. Bueno, estos son los tipos de reacciones que vamos a ver. Fíjense que ya en lo que analizamos, con eliminación, vimos que por deshidratación se producen alquenos, que por sustitución se pueden producir halogenuros de alquilo, y luego vamos a ver otros tipos de reacciones, oxidación y, no recuerdo si vamos a ver reducción. Lo que acá quería rescatar son estos conceptos que están tomados del libro Wade, sobre lo que es la oxidación en compuestos orgánicos y la reducción, donde la adición de oxígeno o pérdida de hidrógeno o adición de halógenos es considerada como oxidación, la reducción cuando se pierden hidrógenos o cuando se adiciona hidrógeno o se pierden oxígenos, y no hay reducción ni oxidación cuando hay adición o pérdida de protones o de agua o de ácidos a los halogenuros de hidrógeno, ¿sí? Eso es un concepto que
quería que quede remarcado, porque fíjense que acá la deshidratación no está tomada como una reducción ni como una oxidación, ¿sí? Pero sí van a haber otras reacciones de oxidación y reducción. Bien. Lo de oxidación de alcoholes, fíjense que nosotros tenemos acá está lo que vos que la vez pasada querías explicarles, Víctor, ¿sí? Está puesto acá un ejemplo. Fíjense que acá tenemos un alcano, no hay enlaces carbono-oxígeno, acá tenemos un alcohol, hay un solo enlace entre carbono y oxígeno. Acá tenemos un aldehído, donde el carbono tiene 2 enlaces con oxígeno, y acá un ácido carboxílico, donde hay 3 enlaces con oxígeno. Y lo que aquí vemos es que hay oxidación cada vez que aumentamos un enlace con oxígeno, y va a haber reducción cuando disminuimos el enlace con el oxígeno. Entonces, el ácido carboxílico está más oxidado y el aldehído está más reducido, ¿sí? Entonces, del aldehído hacia el ácido hay una oxidación, y del ácido hacia el aldehído hay una reducción. Y así hacemos el análisis en todos los casos. En este Para aclarar simplemente, acá el libro está tomando como partida el alcano. Acuérdense que un alcano no se oxida. Sí puede pasar a doble, triple enlace y a partir de allí comenzar la oxidación. ¿Sí? Eso tómelo bien en cuenta, por favor. El doble y triple enlace son los que se oxidan. Claro. Y luego, tomando de nuevo donde no hay enlaces con carbono-hidrógeno, supongamos que sea un alqueno, ¿sí? Para que no haya enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono, pero no carbono-oxígeno, ¿sí? Cuando hay un enlace con oxígeno, el compuesto está oxidado, pero fíjense que si en los alrededores no, hay solamente carbonos y se sigue oxidando, va a llegar a cetona. Si se forma un doble enlace acá, va a llegar a cetona y no va a llegar a ácido carboxílico. Entonces, esto también nos está indicando que es un estado más oxidado que el del alcohol y más oxidado que el de los hidrocarburos, ¿sí? Ahora, si nosotros comparamos aldehídos con cetonas, ¿cuál de los dos es más oxidado? Chan, chan, silencio total. Buenas tardes, profe. Sí, buenas tardes. Disculpe, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, si comparamos un aldehído con una cetona, ¿cuál de los dos está más oxidado? El aldehído, profe. ¿El aldehído está más oxidado? Fíjate que en la definición que nosotros hicimos hace rato es mayor cantidad de enlaces con oxígeno, que en este caso es la misma cantidad, o menos cantidad de enlaces con hidrógeno. Y acá vos tenés un enlace con hidrógeno que acá no tenés. ¿Sí? Entonces, la cantidad de enlaces con oxígeno es igual, es equivalente. Pero por la pérdida de hidrógeno, la cetona dentro del grupo carbonilo está más oxidado que el aldehído. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? La diferencia es que la cetona no puede oxidarse a ácido carboxílico. Esto está impedido, esto no va a pasar. Y el aldehído sí. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Bueno, no me contestan. Más o menos, profe. Al final, entonces, ¿cuál es más oxidado? ¿El aldehído o la acetona por la cantidad de doble enlace? No. Hace rato, en la diapositiva anterior, dijimos que oxidación es adición de oxígeno o mayor cantidad de enlaces con oxígeno o pérdida de hidrógeno. Bajo ese concepto, bajo este concepto de oxidación. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué pasa en estos compuestos? Con la cantidad de oxígeno. Los enlaces con oxígenos que tiene el carbono acá y acá. ¿Quién tiene más enlace? ¿El aldehído o la acetona? Enlaces con oxígeno. Igual los dos casos. Son iguales, entonces por el lado del oxígeno no hay uno más oxidado que el otro. Ahora, si yo miro la cantidad de enlaces con hidrógeno, tengo enlaces con hidrógeno en el aldehído del carbono este. Sí. Sí, acá. ¿Tengo enlaces con hidrógeno acá? No. No, entonces yo tengo mayor cantidad de enlaces con oxígeno que el alcohol. Está más oxidado que un alcohol, tanto el aldehído como la acetona. Pero entre ellos dos
El que tenga menos cantidad de hidrógeno unido al carbono es el que está oxidado, más oxidado. ¿Cuál está más? Ah, bien. La acetona. La acetona, ¿sí? Entonces ese concepto de óxido de reducción en compuestos orgánicos, chicos, lo van a tener que repasar y analizar cada vez que se encuentren con compuestos oxigenados, ¿sí? Profe, nos tenemos que fijar en el carbono que está directamente unido al oxígeno, ¿no? Nos tenemos que fijar en el carbono que está unido al oxígeno, exactamente, tanto en alcoholes como en aldehídos, como en carbonilos, como en carboxilos, sí, exactamente. No nos vamos a fijar en el resto de la cadena, a menos que el resto de la cadena tenga alguna particularidad que nos interese. Bueno, acá está la oxidación. La oxidación de alcoholes, un alcohol primario va a producir un aldehído y va a producir un ácido. Esto es una generalidad. Un alcohol secundario va a producir cetona y con un alcohol terciario no va a haber probabilidad de oxidación, y esto es lo que el profesor explicaba. No sé si explicaste esto también, Víctor, hace un rato cuando yo no estaba. No. Vimos sustitución y eliminación nada más. Bien. Y estas son las reacciones que se utilizan para analizar la oxidación de los alcoholes. ¿Sí? Uno de los reactivos que se utilizan es el permanganato de potasio, que ustedes ya lo conocen porque los vimos también en la oxidación de los hidrocarburos insaturados, alquenos y alquinos. ¿Sí? Y en este caso también se va a utilizar el óxido crómico y con el dicromato de potasio para formar el ácido crómico. Acá se está viendo cómo se forma el ácido crómico, que es el reactivo que está en su mayor estado de oxidación. El cromo está en estado de oxidación más 6, y como está en su mayor estado de oxidación, va a oxidar a otro y se va a reducir él. Sí, acá está otra forma en la que se forma el ácido crómico, que es la forma clásica, que es con el óxido de cromo más agua. ¿Sí? Y acá se observa el mecanismo de oxidación, donde se forma un éster de cromato y luego por un movimiento de electrones se va a formar un grupo. En este caso, como está sustituido el carbono, es un carbono secundario, es un alcohol secundario, se va a formar una acetona. ¿Sí? Y se va a, el otro compuesto va a ser el ácido crómico. Perdón, el ácido cromoso. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces estas son ejemplos de estas reacciones, cómo va a ocurrir la oxidación de los alcoholes. En este caso se están mostrando todos alcoholes secundarios, ¿sí? Y los productos que se van a obtener. Y en este caso, el alcohol es secundario. En el último caso, en el ciclohexilmetanol, este caso, ¿el alcohol es secundario? Chicos. Primario. Es primario. Por lo tanto, la oxidación va a permitir, va a llevar a que se forme un compuesto carboxílico. Bien. Bien. Esto es otra forma de oxidación. ¿La pasamos, Víctor, te parece? ¿O no? Profe, ¿no es importante o cómo es? ¿Cómo? Fíjense que acá el reactivo cambió nada más de un alcohol primario y se forma un aldehído, ¿sí? Ustedes acuérdense que de un alcohol primario se forma aldehído y después llega al grupo carboxílico. Sí, acá con este tipo de reactivo llegarían hasta formar aldehído nada más, donde tienen el óxido crómico con piridina y debido a la presencia del diclorometano, en ese caso quedaría solamente la oxidación llegaría hasta aldehído nada más. Sí, eso para tomarlo en cuenta. Bien. No sé qué pregunta hicieron, chicos. Sí, era importante esta diapositiva. Ah, buenísimo. Está bien. Bien, y acá está la oxidación con permanganato y ácido nítrico, o sea, dos tipos de oxidación. En presencia de permanganato, fíjense que acá tenemos un alcohol secundario y se va a formar, como dijimos, cuando estamos en presencia de alcohol secundario, una acetona, y el otro compuesto es el dióxido de manganeso, que es marrón y se precipita,
Y en presencia de un alcohol primario, como el 1-hexano ácido nítrico, a una temperatura moderada, se va a formar un ácido carboxílico. O sea que en este caso, bueno, no es ninguna novedad, el ácido nítrico es mucho más, es un oxidante mucho más potente que el permanganato de potasio. Ya me estoy confundiendo con los ácidos. Hicieron una pregunta hace rato y yo no la capté. No sé cuál fue la pregunta. Sí, profe, eso era lo que dijo el profe. O sea, yo que usted preguntó si explicaba la diapositiva, entonces yo quería saber si era importante o no Ah, bien. entenderla. Y el profe dijo que sí, está perfecto. Bien. Y Perdonan ahí. La idea general de la oxidación es de que ustedes aprendan a diferenciar que un alcohol primario se va a oxidar hasta ácido carboxílico. ¿Sí? Esto es lo importante. Un alcohol secundario hasta cetona y un terciario no se oxida. Puede haber variantes de los agentes oxidantes a base de cromo o permanganato de potasio y otros casos especiales como pasó en esa diapositiva. Eso es lo que ustedes tienen que fijar en su cabeza. Muchas gracias, profe. bien, todos estos son ejemplos y acá hay una oxidación por deshidrogenación, que es en presencia de calor y óxido cúprico, donde se forma una cetona y se elimina hidrógeno, ¿sí? Y hay una nota interesante que pone el autor, que la deshidrogenación no es apropiada para la síntesis en laboratorio. Entonces, sí es una forma de oxidación, pero es una forma poco convencional y poco utilizada, digamos. Bien, yo acá con esta diapositiva simplemente quería mencionarles reacciones de óxido-reducción que ocurren en los sistemas vivos. Fíjense que nosotros acá tenemos un compuesto que tiene 4 carbonos y tiene varios grupos funcionales. ¿Qué grupos funcionales están en los extremos de esa molécula? Chicos. Profe, ¿podría marcar la molécula, por favor? Sí, esta. Bien. Sería cetona Cetona. o aldehído o ácido, ¿no? O carboxílico. Ácido carboxílico. A ver, ¿quién desempata? Hay 3 opciones. Es el grupo carbonilo, profe. Parte del grupo carbonilo. Es grupo carbonilo. Ahí ya nos fue mal en el parcial. A 2. Ah, Tienen que tomar en cuenta, fíjense bien los grupos que están presentes. Puede ser Porque se este. van a equivocar. Fíjense No es bien ni primero los... carbonilo, ni aldehído, ni éter. carboxílico. Es un grupo carboxilo. O sea, es el grupo carboxilo tiene un doble enlace con oxígeno y un enlace simple y tiene un hidrógeno. Nada más que ese hidrógeno, como tiene propiedad ácida, puede eliminarse y quedar el oxígeno como anión y el hidrógeno como protón. Y entonces es formar un carboxilato. Pero el grupo es carboxilo en ambos casos. ¿Sí? Además, Pero, sí. disculpe una consulta. ¿El grupo carboxilo es más importante o menos importante que una amina? Todos los grupos son importantes. Lo que sí, una amida se produce a partir de un ácido carboxílico que vamos a ver más adelante. Todos los grupos son importantes. Muchas gracias, profe. Sí. Y en el orden de prioridad, vos vas a tener que fijarte que el carboxilo, la amina y la amida, para la nomenclatura, tienen distinta prioridad, ¿sí? Pero eso no significa que sus propiedades sean más o menos importantes, ¿sí? Ah, bien. Gracias, profe. No confundan lo que es la nomenclatura con las propiedades químicas, ¿sí? Ah, de acuerdo. Voy a tener en cuenta eso. Gracias, profe. Bien, acá hay otro grupo funcional que es el que estamos viendo, que es alcohol. ¿Y este alcohol, qué tipo de alcohol es? Secundario. Secundario. ¿Se puede oxidar un alcohol secundario?
Sí. Sí, en este caso, esta oxidación va a ser por pérdida de hidrógeno, perdón, por deshidratación. Va a eliminarse este grupo hidroxilo y uno de los hidrógenos de acá. Y se va a eliminar agua y se va a formar un doble enlace. Ahora, este grupo que está acá, el fumarato, que tiene un doble enlace, si ustedes tienen que mirar lo que está sustituido a cada carbono, a este carbono y a este carbono, ¿cómo son los sustituyentes? Que se unen a cada carbono. ¿Cómo, profe? ¿En qué sentido cómo son los sustituyentes? Este carbono tiene dos sustituyentes. Este carbono tiene dos sustituyentes y este carbono tiene dos sustituyentes. ¿Cómo son los sustituyentes de este carbono y de este carbono en comparación? Son iguales. Son iguales. Estamos con hidrógeno acá, carboxilato, carboxilato. Y entonces, si yo tengo sustituyentes iguales y esto tiene, además de funciones carboxilo, acá un doble enlace, ¿qué disposición espacial va a tener? ¿Qué tipo de isómero va a ser? Es un isómero del tipo trans. Es un isómero trans. Y esto es importante porque el isómero cis no va a tener función biológica, ¿sí? Ahora, fíjense que acá hubo una reacción de deshidratación, solamente que no hubo un ácido, sino una enzima. Esto es en un sistema biológico. Y fíjense la importancia, porque tanto el malato como el fumarato son esenciales. Y acá hay otra reacción que ustedes la pueden analizar después, que también es de deshidratación. Y que también esto lo van a ver en química biológica. Sí, Víctor, ¿querés decir algo? Sí, fíjense en las dos estructuras. Supongamos que ustedes no sepan que la fumarasa actúa en oxidaciones. ¿Qué reacción podrían decir que se está planteando en general? Profe, ¿cuál sería la? No, perdón, me equivoqué. Disculpe. Una deshidratación. Eliminación. El nombre específico, ¿cuál sería de la reacción? Eliminación. Una eliminación, porque se está formando doble enlace. ¿Sí? En forma general, que es el mismo criterio que vamos a seguir siempre. Eso para que no confundan. Muy bien. Excelente. Bien, simplemente acá los ubico, ¿sí? El malato y el fumarato están acá. Esta es una reacción que es reversible. Recién nosotros mostramos la reacción del malato hacia el fumarato. Acá fíjense que es del fumarato al malato, donde en este caso, si a un doble enlace se le incorpora agua, la reacción ¿de qué tipo sería? Adición. De adición. Y si es un alqueno, ¿sí? Si tiene un doble enlace, ¿de qué tipo? Electrofílica. Electrofílica. Entonces la fumarasa cuando cataliza del fumarato al malato, adiciona, y cuando es del malato al fumarato, elimina, ¿sí? Ahí tienen las dos reacciones. Esto es para que lo vean. Esto después van a verlo en el... Y lo mismo acá está mostrada la reacción anterior, que también tiene eliminación de agua, ¿sí? Bueno. No leo qué dice arriba. Eliminación. ¿Esto querés que lo veamos o que lo dejemos, Víctor? Víctor. Lo aprovechemos y lo veamos ahora, así ya queda listo. Entonces, bueno, en este caso, fíjense que hay una reacción biológica donde el alcohol se va a formar, a partir del alcohol se va a formar acetaldehído. A partir del acetaldehído se puede formar otro producto, pero en este caso, sí, partimos de alcohol, que es un alcohol, el etanol, que es un alcohol primario, y el alcohol se va a oxidar o se va a reducir. ¿Sí? De aquí, de alcohol a aldehído. ¿Qué le pasa al alcohol? ¿Qué ocurre? Pierde hidrógenos. Se va a oxidar. Pierde hidrógeno, pero además, fíjate, gana un enlace con oxígeno la molécula. Se oxida. O sea, ¿sí? Pierde los dos hidrógenos y gana un enlace con oxígeno.
Entonces, si este se oxida, alguien tiene que reducirse, alguien tiene que captar otro compuesto, tiene que captar esos hidrógenos, porque en las reacciones de óxido-reducción un compuesto se oxida y otro se reduce. En el caso del que se reduce es el NAD, que es el dinucleótido de nicotinamida y adenina, donde la nicotinamida, que es este compuesto heterocíclico que está acá, ¿sí?, que es básicamente una piridina sustituida con una amida. Fíjense que este compuesto va a protonarse acá, va a incorporar un hidrógeno, va a incorporar un electrón, porque esta carga positiva desaparece, incorpora un electrón, y va a quedar un protón. Entonces aquí está protón-electrón, protón-electrón, y entonces el NAD, este cofactor, queda reducido, queda en forma reducida, capta esos dos hidrógenos, ¿sí? Esta reacción también es reversible, y en este caso hay una enzima que cataliza esta reacción en los sistemas vivos que se llama alcohol deshidrogenasa. Esta reacción ocurre en muchos seres vivos unicelulares, pero ocurre muchísimo en nuestros músculos, ¿sí?, y en el hígado. Es parte del metabolismo del alcohol. ¿Algo para agregar, Víctor? Esta es una reacción importantísima que lo vamos a ver después al final como integración, así que tómala en cuenta. Tomen en cuenta que cuando actúa el NAD, actúa en reacciones de óxido-reducción. Hay que ver si es cómo está el NAD, si es oxidado o reducido, y en este caso el NAD positivo sería el NAD oxidado, ¿sí? Así que fíjense, tomen en cuenta eso y después vamos a volver a retomar este tema. Profe, ¿estas reacciones son importantes porque ocurren en el cuerpo o en las plantas y animales, o cómo es? Sí, es una reacción importante y que después la van a seguir viendo en química biológica también. Gracias. Estas reacciones con el NAD ocurren en todos los sistemas vivos. No importa si es, o sea, no necesariamente tiene que ser con alcohol, pero el NAD está en todas las células, así que es una reacción sumamente importante. Se van a cansar de verlo en bioquímica. Y bueno, acá la reacción sigue, fíjense que acá la reacción sigue del acetaldehído, que fue el compuesto que se produjo anteriormente, con otra enzima, otro NAD oxidado, se reduce el NAD y se oxida más aún el aldehído. ¿A qué se oxidó el aldehído? ¿Qué grupo hay en el ácido acético? Un carboxilo. Grupo carboxílico. Carboxilo. Perdió un enlace con hidrógeno y ganó enlace con oxígeno, ¿sí? Entonces, esto también se da, y bueno, obviamente que dependiendo el sistema vivo en el que estemos, si queremos producir vinagre, esta reacción es muy favorable, y si estamos en los músculos no es favorable. Es no deseable. Bien. Esto estaba como para que analicen esta reacción que tiene NAD, pero para que ustedes lo hagan en base al análisis que hicimos del NAD oxidado y reducido antes, y de ver si esta molécula está oxidada o quién está más oxidada, esta molécula, el malato o el oxaloacetato. Pero lo pueden hacer ustedes, a menos que quieras que lo veamos, Víctor. Véanlo, así ya lo terminamos, ya queda listo esta parte. Analicemos esta molécula, fíjense. También tiene 4 carbonos. Los dos grupos es la misma molécula que hace rato, el malato y el alcohol secundario. ¿Qué pasa del malato al oxaloacetato? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en la molécula carbonada? Oxidación. Oxidación, ¿por pérdida de qué? ¿Qué se perdió? De hidrógeno, y se formó el doble enlace con el Se oxígeno. perdieron estos dos hidrógenos y se formó un doble enlace con oxígeno. O sea, antes había un solo enlace, ahora hay dos. Y esto se oxidó, y el NAD oxidado captó los... ¿Qué captó? Los protones, hidrógeno.
Los protones. Bueno, uno de los protones de El hidrógeno. malato se oxida a oxaloacetato y el NAD oxidado se reduce a NAD reducido. ¿Sí? El NAD se reduce a NAD reducido. Entonces, estas reacciones de óxido-reducción, fíjense que hay un montón. En este ciclo ya vimos 3 y hay más. Este fue un ciclo que tiene muchas reacciones de óxido-reducción y que donde todas las veces donde ustedes vean NAD, ¿sí? Donde vean NAD, tienen reacciones de óxido-reducción para analizar. ¿Sí? Y donde vean FAD, que es también otro agente que se oxida y se reduce, también tienen reacciones de óxido-reducción. Bien. Bien, y acá está lo que el profesor les había comentado. Sí. Anaí, lo que ya le estaba explicando, así que de forma general nomás recalcar, justo cuando vos que habías quedado sin internet, ya le había hablado de esta parte. Bien, perfecto. Bueno, entonces, en esta reacción, fíjense que el alcohol está reacciona en presencia de cloruro de zinc, donde el zinc es un electrófilo muy fuerte porque es un metal. Entonces va a ser atacado por el nucleófilo, que es el oxígeno, ¿sí? Y se va a formar un hidróxido de zinc cloro, ¿sí? Donde obviamente se va la cantidad de electrones que tiene sin compartir el oxígeno es deficiente, debería tener 2 y tiene 1, entonces por lo tanto restituye el par electrónico sufriendo una ruptura heterolítica carbono-oxígeno y generando un carbocatión. Este carbocatión, en este caso, de este ejemplo que está acá, ¿de qué tipo es? ¿Primario, secundario o terciario? Chicos, ustedes tienen que contestar. Secundario. Es un secundario, profe. Es un carbocatión secundario. Y entonces lo que ocurre es que el cloruro va a ingresar. Esta reacción, el reactivo es ácido clorhídrico y cloruro de zinc. Entonces el cloruro del ácido clorhídrico va a ingresar a este carbocatión y se va a sustituir y luego acá obviamente bueno, obviamente el producto final no está, ¿no? De esta parte, porque esto está actuando como una suerte de catalizador. Ahora, fíjense que esto es un carbocatión secundario y nos está diciendo que acá va a ocurrir una SN1 y que la reacción va a ser rápida. Ahora, en este caso, ¿sí? En este caso, ¿qué alcohol es este alcohol? ¿Sí? Si no miran esto, ¿qué alcohol es ese alcohol? ¿Qué tipo de alcohol es? ¿Primario? Primario. Es un alcohol primario. Es un alcohol primario. Entonces, cuando reacciona con el reactivo de Lucas, sigue otro mecanismo, que es la sustitución nucleofílica bimolecular, donde todo ocurre al mismo tiempo. Fíjense que se forma el complejo con el cloruro de zinc, pero a la misma vez está ingresando el cloruro. Y se va a formar un estado de transición con hibridación sp2 y no un carbocatión con hibridación sp2, sino un estado de transición y va a quedar uno de los productos y el producto sustituido. ¿Sí? Ahora, acá no hay carbocatión, simplemente hay una reacción concertada con una sola etapa. Ahora, fíjense que dice que la SN2 es lenta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos sirve para diferenciar alcoholes primarios de secundarios y terciarios? Porque si es un alcohol terciario, la reacción es instantánea. Si es secundario, es más rápida, pero tarda varios minutos y dependiendo de las cadenas carbonadas que haya, puede tardar varias horas. Y si es un alcohol terciario, puede tardar 3 días o 4. Entonces, si nosotros hacemos un ensayo de laboratorio con el reactivo de Lucas, inmediatamente solamente vemos la reacción del alcohol terciario. Con suerte, al final del práctico veremos la del secundario y nunca veremos la del primario. Entonces, ¿qué permite en el laboratorio en unos segundos? Diferenciar alcoholes
terciarios del resto. A ver si tengo otra diapositiva. Para que nos reduzca a nosotros, porque si no, no veo nada. Acá están los tiempos en minutos, ¿sí? Pero estos tiempos en minutos dependen en realidad de los libros y del tipo de... cada libro pone su tiempo, pero dependen mucho de los sustituyentes que tengan, de cuán largas sean las cadenas, ¿sí? Es medio ejemplificador nada más. Y acá esto ya es otra cosa, Víctor. Sí, permíteme, Anay, un momentito. ¿Vuelvo al anterior? Sí, para que quede clarísimo, el reactivo de Lucas permite diferenciar alcoholes mediante la reacción de sustitución nucleofílica monomolecular. Si seguimos ese criterio, va a reaccionar un alcohol terciario, un secundario, y no va a reaccionar un primario. Entonces, va a diferenciar los alcoholes por la velocidad de reacción. ¿Sí? Eso que quede claro. Y se necesita la presencia del catalizador, que es el cloruro de zinc, que después lo que decía la profesora, de lo que se formó allí, eso se rompe y se restituye el cloruro de zinc. Por eso es que después se formaría más agua. Porque como yo les dije hace rato, está en ácido clorhídrico. Entonces, este reactivo se forma con ácido clorhídrico y cloruro de zinc. Si acá está el cloruro, entonces a este nucleófilo, este hidroxilo, luego va a ser atacado por el protón y va a quedar restituido el catalizador y va a quedar agua como el otro producto. Fíjese que ahí el cloruro de zinc estaría actuando como un catalizador que ya hemos visto en el tema anterior. ¿Cómo está actuando? Ay, perdón. Para que lo puedan analizar. ¿Qué está recibiendo? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se comporta? ¿Qué es Está lo que actuando tiene? con... Perdón. Sí, chicos, hablen. Fíjese que está recibiendo un grupo hidroxilo que está rico en electrones. Está actuando como un ácido de Lewis. Tiene ese comportamiento el cloruro de zinc, que es lo que hemos visto en compuestos aromáticos, con el tricloruro de aluminio o el tribromuro férrico. ¿Sí? La misma característica. Y fíjense que al formar un carbocatión también estaría formando un electrófilo que luego es atacado por un nucleófilo. ¿Sí? Bien, avanzamos. Bueno, esta reacción, es la reacción de Grignard. Bueno, el reactivo de Grignard, bueno, acá están explicadas las reacciones generales y después viene el mecanismo. No sé si querés que veamos el mecanismo primero, las reacciones generales, Víctor. La reacción general así les queda fijo en la cabeza. Bien, bueno. El reactivo de Grignard es un reactivo que va a tener, va a estar unido, fíjense, a un grupo alquílico o arílico, ¿sí? El magnesio en vez del bromo. Magnesio primero y luego el bromo. Con lo cual, vamos acá a tener una densidad de carga positiva sobre el magnesio y una densidad de carga negativa. Pero esto es como lo obvio. Lo interesante va a ser que el magnesio, al tener una densidad de carga positiva, va a generar que este carbono tenga una densidad de carga negativa. Si estaría unido al bromo, sería al revés. El carbono tendría una densidad de carga positiva. Esto es obviamente porque la electronegatividad del magnesio es mucho más pequeña que la del carbono. Entonces, en este caso, el reactivo de Grignard, el nombre de este compuesto específicamente es bromuro de ciclohexil magnesio. En presencia de un aldehído y en 2 etapas va a ser la reacción, en presencia de éter primero y luego en un medio ácido, va a formar alcohol. Con lo cual la reacción con este reactivo, a partir del reactivo de Grignard, se produce, se fabrica, se sintetiza alcohol. En este caso es un alcohol, ¿de qué tipo? ¿Sí? Bueno, hay un machete hermoso ahí en este caso, es un alcohol primario. Ahora, fíjense que
Esto es cuando el aldehído es formaldehído. Ahora, cuando el aldehído, perdón, algo que no mencioné. Este carbono tiene un delta de carga negativa y este va a tener un delta de carga positiva. No porque yo lo digo, sino porque el oxígeno es más electronegativo. Entonces acá va a haber una ruptura y este carbono se va a sustituir aquí, sustituyendo al el bromo magnesio, ¿sí? Y entonces por eso se va a formar un alcohol primario. Pero si el aldehído no es de un solo carbono, o sea, no es formaldehído, sino cualquier otro aldehído, la sustitución que se va a dar, fíjense que este carbono se va a unir con este carbono y va a dar un alcohol secundario, ¿sí? Los dos pasos son los mismos, ¿sí? Y en el caso de que sea una acetona, ¿qué tipo de alcohol nos está dando? ¿Qué tipo de alcohol es este? Chicos. Terciario. Es un alcohol terciario, entonces cuando sea una acetona la que reaccione con el reactivo de Grignard, el alcohol que se va a formar es terciario. Entonces esta es una forma de síntesis de alcoholes mediante el reactivo de Grignard. Y si no me equivoco, acá hay parte del... no, acá no. Esto es un ejemplo, acá está el mecanismo de reacción. ¿Sí? Acá está el mecanismo de reacción, donde fíjense que primero lo que hay que hacer, lo que es necesario hacer es sintetizar el reactivo de Grignard a partir de un halogenuro de alquilo y magnesio. Se sintetiza el reactivo de Grignard, donde al halogenuro, al carbono del halógeno, del compuesto, al carbono de lo que antes era el halogenuro, le va a quedar un delta de carga negativa, ¿sí? Y acá está mostrando cómo se va a adicionar y cómo va a formarse un hidróxido de magnesio y halógeno. ¿Sí? Permíteme, Anaí. ¿Sí? Fíjense acá, esto es fundamental acá, para que quede claro. Esto es un método, una forma de obtener alcoholes. Ustedes ya vieron doble enlace, con adición de agua se forma alcohol. Este otro método, donde parten del reactivo de Grignard en presencia del grupo carbonilo, que es el próximo grupo funcional que vamos a ver. En este caso, ¿quién está dirigiendo las reacciones del grupo carbonilo? Sería una adición nucleofílica, donde se adiciona el reactivo de Grignard y forma el alcohol. Lo que sí tienen que tener en cuenta, lo que recién le decía la profesora, ver con qué tipo están partiendo de carbonilo, si es un aldehído o una acetona. Inclusive dentro de aldehído ver si es el formaldehído, porque a partir del formaldehído pueden formar el alcohol primario y a partir de cualquier aldehído, un alcohol secundario, y si parten de una acetona, sería un alcohol terciario, así que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Y esto es importante, cómo se forma el reactivo de Grignard. Sí. Sí, acá les dejamos para que analicen en la reacción anterior. Es un ejemplo del libro que les plantea cómo obtener el 2-fenil-2-butanol y les plantea 3 formas de obtenerlo, ¿sí? A partir de qué compuestos van a obtener el 2-fenil-2-butanol, ¿sí? Distintos compuestos y distintos reactivos de Grignard. Entonces eso para que ustedes lo puedan analizar y vean que hay distintas maneras distintas combinaciones posibles que ustedes pueden utilizar. Bien, luego los alcoholes en su capacidad de ácidos, esta reacción también se utiliza en el laboratorio. Los alcoholes son ácidos débiles, acá no está mostrado cuál es el potencial ácido que tiene, pero son ácidos débiles, y como son ácidos débiles tienen que reaccionar con bases fuertes. Nosotros conocemos como bases fuertes el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio, pero más fuertes aún es el sodio metálico y el potasio metálico, porque tienen más capacidad de ceder esos electrones. Entonces son bases mucho más fuertes.
Con lo cual, cuando reacciona el sodio con el alcohol o el potasio con el alcohol, se produce un alcóxido, o sea, una sal. Una sal, como en cualquier reacción ácido-base, si hay un ácido y una base, se produce una sal. La diferencia es que en este caso no se elimina agua, sino que se elimina. Supongo, formo el alcóxido de sodio o el alcóxido de potasio. ¿Qué se elimina? Chicos, Hidrógeno. Hidrógeno. Se elimina hidrógeno, entonces lo que uno va a ver es un burbujeo, ¿sí? En este caso, fíjense que se añadió este sodio metálico a una solución, por ejemplo, de etanol al 96% o etanol absoluto. Entonces se empieza a eliminar burbujas. Esta reacción es muy exotérmica y cuanto más pequeño sea el alcohol o menos sustituido esté, más rápida es la reacción. Acá nos dice que el sodio metálico va a reaccionar solamente con alcoholes primarios y secundarios, ¿sí? Y que el potasio es más reactivo que el sodio. Hay que tener cuidado con estas reacciones porque al ser bastante exotérmicas pueden ser peligrosas, pero nos permiten en el laboratorio testear la acidez de los alcoholes, ¿sí? Y ahí hay otra reacción donde, si bien puede reaccionar con hidruro de sodio, necesita un solvente especial, que es el tetraidofurano, que es el compuesto que cuando vimos en aromáticos, vimos el furano. Este es el mismo compuesto, pero hidrogenado, no es aromático, ¿sí? Es heterocíclico. Y también se va a formar un alcóxido de sodio y se va a liberar hidrógeno. Son dos posibles reacciones, ¿sí? Acá está esto parece que está... no, esto es otra cosa. Esta es la síntesis de éteres, Víctor. Sí, vuelve a la segunda y tercera diapositiva y hagan el resumen para que quede claro alcohol y así ya terminamos el tema. ¿Esta diapositiva? A la primera y segunda, la segunda y tercera del listado. ¿De la presentación? Sí. Bueno. Si podés, si está ahí. Ahí, es esa dos. Esa y la anterior. Esta. Ahí, fíjense ahí, para que modo de resumen ya quede visto todo el tema, fíjense nuevamente, tienen allí el grupo hidroxilo. Cuando libera el hidrógeno como protón, actúa como ácido. ¿Con quién va a reaccionar? Con sodio metálico, ¿sí? Específicamente. Después puede reaccionar como, a partir del oxígeno, con el par electrónico que tiene el oxígeno, como nucleófilo, que lo vamos a ver básicamente cuando reaccione con grupo carbonilo o con ácidos carboxílicos. Después han visto reacciones de oxidación con agentes oxidantes como permanganato de potasio, también con ácidos crómicos y con NAD y el FAT. Y también han visto cuando tienen el OH, ¿sí? El grupo hidroxilo se puede sustituir o eliminar, tomando en cuenta si son alcoholes primarios, secundarios o terciarios. Lo mismo para las oxidaciones también hay que tomar en cuenta. Fíjense que un alcohol terciario no se oxida y un primario llega hasta ácido carboxílico y un secundario hasta carbonilo. ¿Sí? Eso para que vuelvan a ver esta parte y tomen en cuenta. Y en la que sigue, fíjense ahí tienen las formas de obtener alcoholes y qué reacciones tienen los alcoholes. Con halogenuro de alquilo, a ver, comencemos por ahí, con halogenuro de alquilo, ¿qué reacción ocurre? Partiendo de alcoholes. Profe, disculpe, yo sí sé lo que son los halógenos, pero por ahí me confunde halogenuro de alquilo. Halógeno sería como el cloro, bromo, yodo, y de alquilo Sí. puede ser un sustituyente, o sea, como un cloro. Es el grupo que Y vimos. fíjate chicos. la fórmula. Un halógeno es diatómico. Gracias, profe. Bien, ahora, ¿cuál sería la pregunta?
¿Qué reacción se da entre un halogenuro de alquilo para formar un alcohol? O al revés, de un alcohol al halogenuro de alquilo. Una sustitución. Una sustitución nucleofílica. ¿Sí? Hay que ver si es N1 o es N2. Diferenciando el alcohol o el halogenuro de alquilo. Ahora vamos a la formación de alquenos. Parten de el alcohol para llegar al alqueno. ¿Qué reacción ocurrió? Una eliminación. Una eliminación. También lo mismo, ver si es E2 o E1. Y si parten de un alqueno para llegar al alcohol, Una adición electrofílica. muy bien. Adición electrofílica. Ahora bien, para formar cetonas o aldehídos, o sea, el grupo funcional carbonilo, ¿qué reacción ocurrió? Una oxidación. Una oxidación. Para volver de carbonilo a alcoholes, ¿qué reacción va a ocurrir? Tendría que ser una reducción. Una reducción. También han visto ahora otra secuencia, que sería carbonilo con el reactivo de Grignard. ¿Qué reacción ocurriría para formar alcoholes? Aparte de oxidación y reducción. Con los reactivos de Grignard era una sustitución. No, porque el tipo de reacción que tiene carbonilo es una adición nucleofílica. Que todavía Con no el reactivo, por eso están ya. con el reactivo de Grignard ocurriría una adición nucleofílica al grupo carbonilo y formarían alcoholes. ¿Sí? Y otra ¿Cuál es que la forma para obtener ácido carboxílico? Sería una Una oxidación. oxidación, ¿sí? Con permanganato de potasio, si parten de un alcohol primario, pueden llegar a ácido carboxílico, ¿sí? Por ejemplo. Después vamos a ver formaciones de éteres más adelante, ¿sí? Donde ahí está actuando como nucleófilo, a partir del oxígeno de los alcoholes. Y vamos a ver ahora la formación de éteres partiendo de alcoholes. Eso es lo que vamos a continuar viendo. Éteres ya hemos visto en la clase pasada cómo se los nombra. Hoy vamos a ver la formación. Ya hemos visto una que es la reacción entre dos alcoholes. La reacción entre dos alcoholes puede dar lugar a formar éteres en medio ácido y con calor. ¿Qué tipo de reacción estaría ocurriendo allí? reacción entre dos alcoholes. ¿Me escuchás? Víctor, ¿me escuchás? Sí, sí. Me parece que mi cámara se detuvo. La reacción entre dos alcoholes en medio ácido. Voy a dejar de compartir pantalla un segundito para restaurarme. Bueno. Volvamos a la parte de éteres, cualquier cosa así. Ocurriría ahí, fíjese en una, tomaríamos en cuenta que es una sustitución nucleofílica, ¿m? Con una oxidación, pero ya lo vamos a ver ahora. Cuando ustedes tienen dos alcoholes, la reacción va a ser una sustitución nucleofílica porque dirige la reacción el grupo hidroxilo. Dame un segundito para restaurar la cámara. Ay, tantos problemas trae la conectividad. Pero es mejor eso que nada. Entonces. Bueno. Ahí volvió la cámara.
Entonces ahora vamos a ver la reacción con éteres. ¿Sí? Para que tengo que bajar un montón porque... mecanismo. ¿Ven mi pantalla, chicos? Hola, ¿ven mi pantalla? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, fíjense que acá está un mecanismo de síntesis de éteres que se llama síntesis de Williamson, donde partimos de algo que terminamos de ver recién en la diapositiva anterior, no en la de resumen, sino en la anterior, que es cuando el alcohol reacciona con su capacidad ácida frente a una base fuerte y se forma un alcóxido. Entonces, este alcóxido va a reaccionar con un halogenuro o haluro de alquilo primario, ¿sí? Que es un compuesto carbonado que tiene sustituido un halógeno y se va a formar un éter, ¿sí? Fíjense que acá hay un ataque del oxígeno hacia el carbono. ¿Qué densidad de carga tiene el halógeno y qué densidad de carga tiene el carbono? Chicos, El halógeno va a tener una densidad negativa negativa, y y negativa. Y el negativo también, carbono una positiva. positivo. Positiva. Entonces fíjense que acá hay un ataque nucleofílico hacia el carbono. ¿Y qué tipo de reacción sería? Fíjense lo que queda como producto. Queda un éter y queda Una sustitución nucleofílica. sería una sustitución nucleofílica. Muy bien. Entonces fíjense que acá hay un ejemplo con dos reactivos, el etóxido de sodio y el ioduro de metilo, y donde se va a formar un éter asimétrico, donde vamos a tener etil por un lado y metil por el otro, y el ioduro de sodio. Cuando nosotros vimos la reacción entre del etanol en medio ácido y calor, vimos que el alcohol que se formaba era un dietiléter. El dietiléter es un alcohol simétrico o asimétrico. El dietiléter que vimos Simétrico. simétrico, ¿sí? Entonces, eso fue lo que nosotros vimos por reacción de sustitución nucleofílica de el etanol en medio ácido y con temperatura. Acá, la síntesis de Williamson nos está permitiendo sintetizar éteres asimétricos y muchos tipos de éteres, lo cual va a ser muy bueno, muy bueno. ¿Sí? Fíjense que acá está una SN2, ¿sí? Una sustitución nucleofílica bimolecular en presencia de un etanol. Esto es el proceso industrial. Perdón. Sí, acá lo que quería mostrar en realidad es esta sustitución que permite formar un éter simétrico, y en este caso es un éter simétrico. Lo que pasa es que esto es a nivel industrial y no está mostrando la síntesis de Williamson, ¿sí? Avanzo. Bien. Y esto es una comparación de acidez con los fenoles. Ahí termina alcoholes, Víctor. Sí, pone la anterior, por favor, la anterior a esta. Sí, sí. Ahí. Fíjense, para que quede claro, el alcóxido, sí, que hacen la reacción, como veían hace un rato, entre el alcohol y el sodio metálico, se formaría el alcóxido. Va a reaccionar con un halogenuro de alquilo primario, sí o sí, y va a seguir una sustitución nucleofílica mediante la síntesis de Williamson. La pregunta ¿es una SN1 o una SN2?
Es una SN2. Muy bien, ¿por qué? ¿Quién dirige la reacción acá? El nucleófilo este, El que dirige ingresa, no, a ver cómo se es une el al halógeno. carbono desplazando al... No. El que dirige la reacción es el halogenuro de alquilo. Sí o sí tiene que ser un halogenuro de alquilo primario para que ocurra esta reacción. Por eso es que está especificado así, halogenuro de alquilo primario. La reacción, la síntesis de Williamson sigue una SN2. El alcóxido puede ser cualquiera de los alcoholes que hemos visto hace un rato, ¿sí? Partir con sodio metálico. Pero acá, sí o sí, el halogenuro de alquilo debe ser primario. Y de esa forma van a sintetizar éteres asimétricos. La síntesis de éteres simétricos es la reacción entre dos alcoholes medio ácido y con calor, que es la que estaba mostrando la profesora recién en un momento que estaba viendo. ¿Sí? Son las dos formas de obtener alcoholes, ¿sí? Simétricos y asimétricos. Profe, ¿y quién inicia ahí la reacción ¿En cuál? en esta En síntesis de Williamson, el halogenuro de alquilo primario. Bien, Sí, una SN2. Bien. Acá están comparados los dos mecanismos, pero no está la síntesis Williamson exactamente, sino la sustitución nucleofílica bimolecular. Y bueno, acá, bueno, esta es, ya pasamos a las propiedades de los fenoles. Creo que no es mucho lo que hay acá, porque ya vimos varias propiedades de los fenoles cuando vimos aromáticos. Entonces, lo que acá está mostrado y explicado es la capacidad ácida que tienen cada uno, el pK ácido, el potencial ácido que tiene los distintos compuestos. Nosotros conocemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es un ácido inorgánico fuerte, que se ioniza completamente, o sea que es un electrolito fuerte, y fíjense que el próximo que está en la comparación es el ácido acético, que tiene dos carbonos y es un ácido carboxílico. Ahora, un poder mucho menos ácido tiene el fenol, pero a pesar de eso es mucho más ácido en relación a el alcohol común. Con lo cual podemos ver que los alcoholes tienen débil acidez, pero los fenoles tienen capacidad mucho más ácida, pero menor que la de los ácidos carboxílicos y obviamente que la de los ácidos orgánicos. Una reacción típica para el ácido base con el fenol es una reacción con el hidróxido de sodio, que si bien es una base fuerte, no sería una base tan fuerte como el sodio metálico. ¿Por qué no es necesaria una base tan fuerte? Porque no tenemos un ácido tan débil como el alcohol. ¿Sí? Entonces ahí se va a formar un fenóxido de sodio y agua. Como es una reacción ácido-base, siempre reacciona un ácido con una base y se forma una sal más agua. ¿Sí? Bueno, esto es para hablar un poquito de la acidez comparativa de los alcoholes. Fíjense que acá los alcoholes tenemos un alcohol primario, un alcohol primario, un alcohol primario y no hay alcohol primario. Pero fíjense cuál es la diferencia entre este alcohol y este alcohol. ¿Cuál es la diferencia? Chicos. Que en uno hay menos oxígeno que en el otro. Va, hidrógeno, perdón. Ajá, pero ¿qué hay además de menos hidrógeno? La presencia El de cloro. un átomo de cloro. De un átomo de cloro que va a obrar como un quitador de electrones con efecto inductivo. Me salió re chueca la flecha, perdón. ¿Sí? Y fíjense que en esta molécula de al lado, en la tercera molécula, ¿cuántos cloros hay? 2. 2. Uy, no quise dibujar rojo y dibujé blanco.
2 cloros. Entonces, hay mayor efecto inductivo. ¿Qué efecto hace eso sobre el carbono? ¿Qué efecto hace sobre el carbono? Y sobre el grupo hidroxilo. Hola chicos, ¿qué efecto hace sobre el carbono? Vamos, efecto inductivo. Estamos bastante avanzaditos ya para que no recordemos efecto inductivo. La carga positiva. Una densidad de carga, ojo ahí, una densidad de carga positiva. El oxígeno ya tiene una densidad de carga negativa, pero para el colmo el oxígeno también es un quitador de electrones y en este caso ya el carbono tiene mucha deficiencia de electrones, con lo cual para que no, no haya una deficiencia de ida y vuelta, lo más fácil que le puede ocurrir al alcohol es que pierda su protón. Lo óptimo es que pierda su protón. Con lo cual la acidez de los alcoholes va a aumentar cuando estén sustituidos con quitadores de electrones, con átomos o grupos que sean sustractores de electrones a los carbonos, por supuesto. Entonces fíjense que está marcando que el etanol tiene muy baja acidez, pero que un compuesto que tiene sustituyentes, está muy sustituido con halógenos, va a aumentar su acidez. ¿Se entiende? Bueno, no sabe, no contesta. Bien, y entonces ahora vamos a hablar de los fenoles sustituidos con quitadores de electrones, que también el fenol, ya dijimos que tiene más capacidad ácida que el alcohol, pero si está sustituido, como por ejemplo, con 3 grupos nitros, ya vimos que los del grupo nitro son grupos quitadores de electrones, entonces la capacidad ácida de este ácido pícrico es mayor o menor que la del fenol. Chicos, ¿es mayor o menor que la del fenol la capacidad ácida? Es más ácido, profe, Es por lo más que acaba ácido. de decir usted. Bueno, pero ustedes no me responden, entonces yo no sé si entienden o no entienden. Y fíjense que otra forma de analizar la acidez. Ah, esto es lo que querías vos que yo explicara hace rato, Víctor. Nada más que eh, acá hay es una esterificación con grupo nitro, con ácido nítrico. ¿Querés que la pasemos o querés que explicarlo? No, para que tomen en cuenta, bueno, cuando trabajaban al inicio el nitro de alquilo, fíjense en cómo se forma, simplemente eso. Bien. La reacción entre un alcohol y el ácido nítrico y cómo se forma ese compuesto. Bien. Bien. Esto es aquí es interesante, puse esta diapositiva porque las reacciones de los alcoholes con ácido nítrico, que es la reacción general que se vio recién, ¿sí? Donde se sustituye el grupo nitro, fíjense que si nosotros tenemos glicerol, que es una molécula pequeña, que es un propano, y podríamos decir que es 1, 2, 3 propanotriol, el nombre común es glicerol. Esto lo vimos cuando vimos nomenclatura, presentamos al glicerol, que reacciona con 3 ácidos nítricos, produce el trinitrato de glicérido o nitroglicerina o trinitroglicerina. Resulta que a la trinitroglicerina es un potente explosivo que es utilizado para formar digamos, es básicamente la pólvora. Que si uno lo mezcla con acerrín,
forma dinamita. Y acá hay la historia de Nobel, que fue quien lo descubrió y después se arrepintió de haber descubierto algo que fue utilizado para el mal, digamos. Igual no es su culpa que nosotros utilicemos las cosas para el mal. Bien, y acá básicamente hay, acá está incompleta esta diapositiva, por eso dice editar, ese es un texto que era para mí. Básicamente están derivados fenólicos y compuestos con grupo nitro, que el objetivo es mostrar que son básicamente todos compuestos explosivos, ¿sí? El trinitrotolueno es el famoso TNT, y hay otros compuestos que son básicamente con el grupo nitro, que son explosivos. ¿Sí? Lo paso directamente. Bueno, oxidación con fenoles, y acá también hay una reacción que biológicamente es muy importante. Fíjense que acá tenemos el fenol, y en presencia de sulfito de potasio, sulfito de potasio nitroso y agua, se va a formar la benzoquinona. Este compuesto que está acá, la benzoquinona, ¿es un compuesto aromático o no? ¿Qué les parece? Tomen en cuenta la cantidad de electrones que tiene la nube pi para poder contestar. Es importante esa pregunta. No, profe, no es aromático. No es aromático. ¿Es plano o no es plano? Es plano, profe. Es plano. ¿Los carbonos tienen hibridación sp2 o no? Todos SP2. Bien. Pero fíjense que el fenol es aromático y la benzoquinona no. Ahora, además, desde el fenol a la benzoquinona, nosotros tenemos una oxidación, porque tenemos en el fenol un solo enlace de carbono con oxígeno, y acá en la benzoquinona, ¿cuántos enlaces tiene esta molécula con oxígeno? 4. 4, de 1 a 4, o sea que este compuesto está más oxidado que el fenol, ¿sí? Ahora, fíjense que esta benzoquinona, acá la tenemos de nuevo, se puede interconvertir a una hidroquinona, ¿sí? Porque acepta 2 protones. ¿Qué pasó de la benzoquinona a la hidroquinona? ¿Qué proceso hubo? Reducción. Una Se reducción. redujo. La pregunta es, ¿la hidroquinona es aromático o no es aromático? Es aromática, profe. Es aromático. Entonces, fíjense que esto que nosotros estamos viendo acá va a ocurrir en la célula, y básicamente la benzoquinona es una de las partes de la estructura de la ubiquinona o la coenzima Q, que está presente tanto en cadena respiratoria como en fotosíntesis, y que es una molécula que es aceptora de protones e interviene en procesos de oxidorreducción. ¿Sí? Bueno, las quinonas están presentes no tan solo en esos procesos, sino en otros más, pero esos serían los más importantes, porque los otros que los mencionen en otras asignaturas, ¿sí? Pero bueno, es importante esta reacción de los fenoles, de la oxidación de los fenoles, ¿sí? Y acá fíjense cómo las quinonas en la respiración celular, fíjense que está el NAD en forma reducida, o sea, el NAD con los hidrógenos, y va a aportar esos hidrógenos. Acá está la estructura de la ubiquinona, ¿sí? Y fíjense que se forma una hidroquinona. Entonces, esto se reduce, ¿y qué pasó con el NAD? El NAD, al perder sus hidrógenos, ¿qué ocurre? Se oxida. Se oxida, ¿sí? Fíjense que esta reacción va a ser obviamente reversible, y de la
de la hidroquinona reducida va a pasar a la hidroquinona oxidada en presencia de agua, donde acá el aceptor de hidrógenos, ¿quién es? ¿Quién acepta los hidrógenos que la hidroquinona da? ¿Quién acepta? El oxígeno molecular. El oxígeno molecular acepta los hidrógenos y entonces se vuelve a reducir y, se vuelve a oxidar y reduce al agua. Y esa es la reacción neta. ¿Sí? Esta es una de las reacciones de la respiración celular. ¿Mm? Recuerden que la respiración celular, si ustedes vieron, es glucosa más oxígeno, produce agua y dióxido de carbono, agua y energía. Bueno, acá está la producción de agua. Ese resumen de reacción de respiración celular que nosotros vemos en una ecuación química, en realidad tiene más de 30 reacciones bioquímicas que ustedes van a ver en la siguiente materia, y todas estas reacciones bioquímicas son reacciones orgánicas. Entonces, si ustedes entienden la química orgánica, van a seguir muy rápido para poder entender bien, de manera no mecánica, sino razonada, lo que es la química biológica, los procesos biológicos que ocurren en las reacciones. Bueno, esto es un resumen y creo que entro a éteres muy poquito porque ya algo vimos, Víctor. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, entonces, ya vimos formación de éteres, pero como para resumir, tenemos los éteres simétricos que se van a producir a partir de dos alcoholes primarios iguales, y tenemos los éteres asimétricos que se pueden producir de dos maneras. A partir de un alcoxilo más un halógeno primario, o a partir de dos alcoholes primarios pero diferentes. ¿Sí? Vamos a dar ejemplos de esto. Entonces, fíjense que en este caso tenemos, acá tenemos un éter. Estos dos éteres son asimétricos y tenemos alquílico y arílico, alquílico y alquílico, ¿sí? Y acá tenemos también un éter simétrico, asimétrico y asimétrico, ¿sí? Recuérdense que además de asimétrico teníamos la diferenciación de alquílico y arílico. Aquí están ejemplos. Esto es lo que hace rato les comenté, que se lo utiliza como solvente, es un éter cíclico que se llama tetrahidrofurano. Recuerden que el furano fue el compuesto aromático heterocíclico que vimos en la unidad anterior, que tenía esta forma. ¿Sí? Fíjense que acá está completamente hidrogenado y ya no es aromático. Bien, entonces, para la síntesis de éteres podemos tener las siguientes formas, que ya, algunas de las cuales ya las vimos. Deshidratación de alcoholes en presencia de ácido sulfúrico, con un mecanismo SN2. ¿Cuál es la limitación? Solo se va a producir en presencia de alcoholes primarios y va a formar éteres simétricos. Y acá está el mecanismo, y nosotros ya vimos esta reacción resumida cuando empezamos a ver las reacciones de alcohol. ¿Sí? Así que lo pasamos. ¿Sí? Es simplemente un resumen. Ahora, ¿qué otra forma vimos? Vimos la síntesis de Williamson, que también es por SN2, pero forma éteres asimétricos. Y entonces necesitamos que haya un alcóxido terciario o secundario, pero el halógeno de alquilo tiene que ser siempre primario. Y acá hay otro ejemplo, donde tenemos un alcohol secundario, que es el ciclopentanol, y el ioduro de metilo, que es un halogénuro primario. Ahí déjame agregar que el alcóxido también puede ser primario. Bien. Sí, no solamente terciario o secundario. Bien. ¿Verdad? Bueno. Y esto no vimos, pero esto también, o sea, eso es para repasar la síntesis. La ruptura de los éteres. En sí, los éteres son compuestos que son poco reactivos y por eso van a ser utilizados como solvente. Recién vimos el tetrahidrofurano, que es un éter cíclico que es usado como solvente, ¿sí?
La ruptura de éteres también se va a dar por un mecanismo de sustitución nucleofílica bimolecular. Los éteres no van a reaccionar en presencia de ácido clorhídrico como sí lo hacían los alcoholes, y van a reaccionar simplemente frente a, a ácido bromhídrico y ácido hidrhídrico acuoso. Entonces, fíjense que acá está mostrando cómo a partir del etilfeniléter o éter etilfenílico en presencia de ácido bromhídrico y agua en reflujo, esto quiere decir en presencia de calor, se va a formar el fenol y un bromoetano y el halogenuro primario. Entonces, así como se podía obtener a partir de un halogenuro primario y un alcohol, un éter, ahora estamos haciendo el proceso inverso donde estamos observando la ruptura del éter y la formación del alcohol y del halógeno. Acá hay éteres que están mostrados como solventes, ¿sí? El dietiléter es el éter más común, también se lo conoce como éter sulfúrico. El tetrahidrofurano que recién les mencioné, el 1,4-dioxano y otros que tienen nombres ya resumidos. Por ejemplo, acá tenemos el 1,2-dimetoxietano. Fíjense que acá hay un doble éter, ¿sí? Fíjense que tenemos un éter, si nosotros miramos hasta acá, tenemos etil metiléter, pero está todo junto. En los dos extremos hay metil y en el medio hay etano. Entonces, un dimetoxietano. 1,2-dimetoxietano. Carbono 1, carbono 2. Y a cada uno de esos carbonos hay un grupo metoxi. ¿Sí? Y entonces así, bueno, son solventes apolares muy importantes. Bien. Información. ¿Hasta dónde llegamos hoy, Víctor? Veamos la del etileno, la formación ahí. Sigamos, Bueno, sigamos. seguimos. Quedan 10 minutos todavía, así terminamos toda esta parte de éteres. Ni sé en qué diapositiva vamos. Bien, entonces esta es la forma. ¿Qué son los epóxidos? No, creo que no los hemos visto en nomenclatura. Pero los epóxidos son éteres cíclicos. Si ustedes se fijan, acá hay un puente de oxígeno entre carbonos, pero es cíclico. Y es un ciclo de 3 átomos, 2 carbonos y un oxígeno. Ahora, si nosotros pensamos en que normalmente los éteres tienen una geometría angular donde el ángulo de enlace es aproximadamente 105 grados, ¿qué ángulo de enlace va a estar ocurriendo en este caso? Mayor, menor. Menor a 105. Bastante menor a 105 y hasta menor a 90, es un ángulo muy pequeño. Entonces, en este caso, los epóxidos son compuestos muy reactivos porque tienen una gran tensión en el anillo. En este caso, fíjense que a partir del etileno, o sea, del alqueno más pequeño, en presencia de oxígeno y un catalizador que es el óxido de plata y alta temperatura, se va a obtener el óxido de etileno, que está representado acá, y que acá lo interesante nos está mostrando el mapa de potencial electrónico, donde la concentración electrónica está en el oxígeno, y recuerden que el oxígeno tiene 2 pares de electrones sin compartir, con lo cual obviamente esta densidad electrónica es evidentemente también no tan solo está por la electronegatividad, sino por los pares de electrones sin compartir. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo del ciclohepteno que reacciona con el ácido metacloroperoxibenzoico, ¿sí? Un peróxido, fíjense esto, fíjense que hay oxígeno unido a oxígeno, esto es el grupo peróxido, que ustedes lo vieron en química general, ¿sí? Y forma
o sea, este oxígeno va a ser el aportante acá al anillo, y va a formar 1,2 epoxicicloheptano. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de generar un epóxido, y fíjense que el solvente es un solvente apolar que es diclorometano. ¿Sí? Y acá tenemos formación de epóxidos por medio de la síntesis de Williamson intramolecular, o sea que ya me pueden decir qué tipo de reacción es. Fíjense que partimos de un alqueno en presencia de halógeno y agua, y obtenemos una alohidrina. Esto ya lo vimos. Esta alohidrina fue algo que vimos un poco rápido, pero que lo vimos cuando vimos las reacciones de los alquenos. Esta alohidrina en presencia de hidróxido de sodio y agua va a formar, fíjense, se va a formar un cloruro de sodio. Este cloro va a salir, va a reaccionar seguramente con el sodio, pero fíjense que lo que ocurre es que no se va a formar un enlace con otro átomo externo, sino que el mismo oxígeno, al perder su hidrógeno, va a formar un enlace con el carbono aledaño y va a formar el grupo epóxido. Y entonces ahí se va a formar el 1,2 epoxiciclohexano. Perdón, acá el protón se va con el cloro, así que se forma ácido clorhídrico. Este sería el otro producto, ¿sí? Yo les dije cloruro de sodio, pero no. ¿Sí? ¿Algo para agregar, Víctor? Sí, la formación del epóxido toman en cuenta que generalmente la hacemos con un peroxiácido, y la otra forma sería de esta forma, partiendo de una alohidrina, en medio básico, formar el epóxido. Serían las dos formas básicas de formar los éteres cíclicos conocidos como epóxidos, formado obviamente por estos tres átomos, ¿no? Sigan nomás ahí, Sí, así terminamos. Ven, acá se está mostrando el mecanismo de reacción y los estados el estado de transición y el producto, ¿sí? Esto de recordar, esto que está acá, recuerde lo siguiente, era el mecanismo de adición electrofílica de bromo al doble enlace. Entonces eso para recordar cómo se va a formar la alohidrina, ¿no? Básicamente. Y la otra, el proceso opuesto a la formación de epóxidos es la apertura de los epóxidos, que en este caso es catalizada por ácidos, se protona el oxígeno del epóxido y se va a formar un grupo alcohol. En realidad se van a formar dos grupos alcoholes, porque una vez que se protona el oxígeno, acá va a quedar un carbono deficiente de electrones, y entonces antes de llegar a ser un carbocatión va a entrar otra vez otro nucleófilo, una molécula de agua como nucleófilo, y se va a formar un anillo en este caso es un anillo porque todo el resto es un anillo, se va a formar un compuesto con dos grupos hidroxilos, o sea, un diol. ¿Sí? Esto es básicamente lo mismo, nada más que con otra molécula, con un alcohol, fíjense, y cómo se forma acá el oxígeno del epóxido, forma el grupo hidroxilo, y el alcohol acá está, en vez de ser agua es alcohol, va a formar un éter, ¿sí? Un éter en el carbono aledaño. Esto sería lo último. ¿Lo vemos? ¿Víctor? Sí, ¿Sí? terminemos ya. Sí. Bueno, sí, entonces, y lo último sería que los epóxidos ante el reactivo de Grignard van a producir alcoholes, ¿sí? Van a producir alcoholes de cadena más larga. Fíjense, el reactivo de Grignard es el reactivo que vimos hace rato, que se producía a partir de un halógenuro de alquilo, ¿sí? En este caso sería un bromobutano en presencia de magnesio, va a dar
bromuro de butil magnesio. Entonces, yo acá tengo una cadena de ¿cuántos carbonos? ¿Cuántos carbonos hay allí, chicos? No me contesten todos juntos, que no los escucho. ¿Cuántos carbonos tenemos? 4. 4 carbonos. Y acá tenemos 2 carbonos en el óxido de etileno. Entonces, lo que va a ocurrir, fíjense, es que a este que tiene delta de carga negativa, ¿no? Y uno de estos dos, que va obviamente a tener un delta de carga positiva, o directamente si esto se deslocaliza acá, ya les voy a mostrar el mecanismo de reacción, va a quedar con una carga positiva este carbono, entonces va a haber un ataque del nucleófilo al electrófilo y se va a extender la cadena y va a tener entonces 6 carbonos y va a tener un grupo alcohol. ¿Sí? Acá está mostrando lo mismo con con otro compuesto que es el epóxido de propileno, ¿sí? Y cómo se va a formar un éter y un alcohol, ambas cosas por el tipo de reacción que se da, ¿sí? Y entonces acá nos está mostrando cómo con otros nucleófilos fuertes también va a haber apertura del anillo. En este caso, el nucleófilo fuerte puede ser el reactivo lineal, como recién vimos, o ¿cómo se llaman estos compuestos? Metaloalcano, que sería en este caso un alcano que está unido al litio, ¿sí? Y obviamente el carbono va a tener el delta de carga negativa, el delta de carga negativa. Entonces fíjense que acá va a haber apertura de anillo y formación del grupo hidroxilo, y también en 2 pasos. Fíjense que la primera parte ocurre en presencia de éter como solvente, pero tiene que haber medio ácido para que se forme el grupo hidroxilo. Y acá, en este caso, se está mostrando también la forma en la que ocurre la apertura del anillo y el ataque del nucleófilo al electrófilo. Este par electrónico va a deslocalizarse sobre el oxígeno, entonces obviamente va a quedar este carbono deficiente de electrones, y este par electrónico, este carbono que tiene una densidad de carga negativa, va a unirse a este carbono, entonces nucleófilo a electrófilo, y se va a formar este intermediario, y luego en medio ácido se va a formar el alcohol, y fíjense que de tener un reactivo lineal de 2 átomos de carbono y un epóxido de etileno, vamos a tener el N-butanol o el 1-butanol. Sí, ya terminamos la clase, así terminamos también de grabar esta partecita, pero los que se tienen que ir no hay problema, me están avisando acá por el chat. Y bueno, acá hay más ejemplos que ustedes los pueden analizar, no es necesario que los analicemos nosotros con ustedes, sino que son ejemplos de otros compuestos, cómo reaccionan con el reactivo del lineal. Y nada más, porque después ya vienen ejercicios que son parte de la lista. Víctor, ¿quieres decir algo? No, simplemente traten de fijar el grupo funcional, las reacciones que ocurren, anoten, tomen su apunte para que no se equivoquen, y de esa forma van a seguir avanzando. Así que no agarren en sí el ejemplo específico que vemos, sino la generalidad de la reacción, para que ustedes puedan tomar el concepto y poder aplicarlo en cualquier reactivo con el que estén trabajando. Así que no fijen en sí el ejemplo que estamos viendo, sino más bien la generalidad de la reacción y poder aplicarlo. Así que tomen en cuenta eso, ¿sí? Porque si le cambiamos el tipo de alcohol o alguna cosa o la estructura, se van a perder. Entonces tomen en cuenta la generalidad, ¿sí? Es fundamental eso. La semana que viene continuaremos con carbonilos,
y así vamos a seguir avanzando. Igualmente ustedes tienen ya subidos los videos teóricos de carbonilo y pueden resolverlos ya para esta semana o la semana que viene, dependiendo cómo estén con los prácticos. Para aquellos que tengan que ir a la recuperación, acuérdense que la fecha es el 18, ya vamos a colocarle en la página el horario en que se va a rendir, en qué rango de horas, y con el mismo mecanismo. Así que bueno, nada más ya. Bueno, listo. Entonces, Perfecto. Gracias, profe. de nada, Hasta luego. nos vemos. Chao, profe. Si viene con algunos o mañana con otros. Chao, chao. Profe, Exacto.